Hola, bendiciones, querida comunidad, querida iglesia del MLS. El Señor los bendiga, el Señor les guarde. Estamos aquí para darle gloria a Dios por este nuevo día. ¿Quieres saludar un momento a Muchas las personas? bendiciones para todos los que se conectan, para todos los que se están en este momento disponiendo su corazón para escuchar la palabra que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Gracias a aquellos que sacaron el tiempo el día de hoy para poder reunirse. Es un privilegio que nosotros nos podamos reunir aún en la libertad que tenemos de Cristo. Hay muchas naciones. A nosotros nos llegan unos reportes de las naciones que están siendo perseguidas y los cristianos no tienen, o los hijos de Dios, mejor, quitemos esos títulos. Los hijos de Dios que se reúnen en otras naciones están siendo perseguidos Así es. y no están en esa libertad que hoy goza Colombia, de poder hablar, de poder orar del Señor abiertamente, de poder tener incluso una Biblia. Hay naciones en este momento que están sufriendo muchísima persecución. Incluso partes de esta nación colombiana también sufren y están en la lista de las naciones que son perseguidas cuando confiesan el nombre de Jesucristo. Así que usted, si tiene la oportunidad de dedicarle un día al Señor, ni siquiera un día, es media mañana en realidad que le dedicamos a Él para entrar al reposo de Él, hágalo. Tome la sabia decisión de tomar este tiempo y de estar en la libertad de agradecer el día de hoy, de que podemos todavía buscar a Cristo en esa libertad. Así es, así es. Así que bienvenido. Vamos a tener dos tiempos para esta mañana. El primer tiempo es este, donde vamos a orar por dos objetivos que ya vamos a dar claridad y también a dar una palabra sobre la nación que Dios puso en nuestros corazones. Así que alístese para ese tiempo. Y luego sobre las 10:30 en adelante, comenzaremos otra vez un tiempo de alabanza y continuaremos con la palabra habitual de los domingos. ¿Le parece? Bueno, vamos entonces al primer punto. Hemos titulado este espacio Un lugar para Colombia. ¿Cuál es ese lugar que Dios quiere? Y antes de poner en claro los dos objetivos de oración para esta tarde hoy, quiero decirles que la palabra del Señor Jesucristo es firme y algunas cosas crudas que están escritas se deben cumplir. Todo lo que está escrito se cumplirá, pero algunas cosas son tan crudas que estamos viviendo estrictamente, por ejemplo, hoy en Colombia con la iglesia. Él dijo que hay con una parábola, que hay vírgenes, que la totalidad de esas vírgenes, que son 10, la mitad está dormida, la otra mitad está despierta. En algún momento todas cabecean, pero en algún momento también la mitad, el 50%, despierta y puede entrar en el amado y puede entrar en su lugar, y hay otra que se queda fuera, es muy tarde cuando quiere hacerlo. Bueno, para estos tiempos que estamos viviendo como nación hoy estrictamente, donde hay mucho pánico, hay mucha expectativa o ansiedad al respecto, la iglesia ha caído en la tentación de lo que hablábamos anteriormente en otros domingos, con todo lo que se mueve a nivel político, y que aunque nosotros tenemos una voz de Dios, tenemos una directriz, una instrucción de Dios, en nuestro gobierno en Dios es mucho mayor. Hay expectativas y objetivos mucho más altos y no efímeros como lo que hoy se vive. ¿Es importante? Sí, claro que es importante. Debemos participar, por supuesto, pero hay cosas más relevantes como la salvación de cada alma, como la voluntad de Dios para esta época y demás. Y quiero decirle que lamentablemente, y insisto en esto, lamentablemente, si alguna persona quisiera hoy unirse a la iglesia y decir, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Quiero decirles que no sabría cuál es. Una parte de la iglesia del norte del país, por ejemplo, oró por un candidato, el candidato de izquierda, y lo invitó a sus templos. Dijeron, este es el hombre de Dios. Otras personas también de la iglesia oraron por el candidato de derecha y dijeron, este es el hombre de Dios. Entonces alguien que mira desde afuera dirá, ¿cuál es el punto de la iglesia? Entonces no hay esa claridad de qué es lo que Dios quiere y que hay un solo Dios el que nos dirige. Debería ser una sola posición la de la iglesia, ¿cierto? Pero lamentablemente no es así. Pero hay una parte de la iglesia también, como en la parábola, que despertó.
Y no está metido en estas cosas, sino está hablando la palabra del Señor. Dios dice esto, Dios quiere esto. Y quiero decirles que esa parte de la iglesia, esa pequeña parte de la iglesia en Colombia ha sido perseguida en este tiempo, en este país. Por ejemplo, un pastor del norte muy famoso aquí en Colombia llamado Miguel Arrázola, allí en Turbaco, Bolívar, cerca de Cartagena, que habla la palabra del Señor, predica la palabra del Señor, da sus posiciones respecto a esos tiempos, conforme a la palabra del Señor. Entraron grupos armados en pleno servicio y golpearon a su esposa en la cara. Luego, en otra oportunidad, en otro servicio, golpearon a su hijo mayor también en el cráneo y su hijo estuvo unos días en el hospital muy grave. En el Arauca reunieron otra vez otros grupos a pastores y los amenazaron. Dijeron, ustedes deben votar por esto. En el Putumayo, en el Caquetá, y ha venido persecución para este tiempo porque gran parte de la iglesia se unió y dijo, tenemos que orar. Tenemos que alabar al Señor, levantar altares. Y esa es la parte de la iglesia donde muchos pastores para esta época, para estas semanas, para este mes, han sido atacados en su salud, han sido atacados en su bienestar como casa, en su seguridad como personas y aún en sus templos. Este pastor del norte dijeron, si usted sigue predicando así, le vamos a incendiar la iglesia. Y han venido ese tipo de amenazas. Así que el primer objetivo de oración de esta mañana vamos a orar por los pastores y siervos de Colombia, porque las tinieblas saben que cuando hay una iglesia que ora, ellas comienzan a retroceder. Es un principio. La luz siempre le va a ganar a las tinieblas. Y Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Así que oremos por esos pastores que se han levantado en oración y todas las personas que se han levantado y han recibido amenazas y han sido atacados en su salud, bueno, y en todo esto que estamos hablando. Ese es el primer objetivo. Y segundo objetivo, vamos a orar por el lugar que Dios tiene para Colombia, para los próximos años. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y si a alguna persona le llega este video de un lugar para Colombia, ¿qué Dios quiere para Colombia? Queremos decirle que esto es lo que Dios pone en nuestros corazones. Así que vamos a leer esa parte de la palabra que Dios pone para la nación en esta mañana, para los próximos meses, para los próximos años. Y luego de eso, hacemos unos comentarios y oramos por los dos objetivos, ¿de acuerdo? ¿Nos podrías ayudar, por favor? Lucas 7, versos 36 al 49, por favor. Uno de los fariseos le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se reclinó. Habla de Jesús. Y he aquí una mujer que era pecadora en la ciudad, al saber que estaba reclinado en la casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro lleno de perfume y situándose detrás, llorando a sus pies, comenzó a regar sus pies con las lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Y besaba fervientemente sus pies y los ungía con el perfume. Viéndolo, el fariseo que lo invitó se decía, si fuera un profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que se agarra de él, que es una pecadora. Jesús, tomando la palabra, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice, di maestro. Cierto acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos, pues, lo amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente juzgaste. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, pero ésta ha regado mis pies con las lágrimas y los secó con sus cabellos. No me diste un beso, pero ésta, desde que entré, no cesó de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ungió con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados han sido perdonados,
porque amó mucho. Pero el que poco le es perdonado, poco ama. Y ella dijo, los pecados, y a ella él le dijo, los pecados te han sido perdonados. Y los que estaban reclinados con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Muy bien. Este pasaje muy conocido representa el cuadro que actualmente está Colombia. Esta mujer representa la iglesia, la nación, la iglesia en la nación, que viene a interrumpir una conversación religiosa, porque Jesús había sido invitado, pero lo estaban tratando mal. Esto por las palabras al final del texto que dice, ella sí hizo lo que usted no me dio el recibimiento que debió haber tenido con un invitado. Y está esa conversación entre Jesús y la religión, un fariseo. Pero viene una mujer pecadora a interrumpir la religión. ¿Cómo lo hace? Postrándose a los pies. Lo primero que hace ella es que se acerca por detrás. Y el llamado que Dios tiene para Colombia, para la iglesia en Colombia, ¿estás detrás de quién? De un movimiento político, las banderas y detrás de estados y videos que tú promueves, este tipo de cosas, y lo que haces es una religión. Hay que orar, pero realmente no es lo que defiendes, no es lo que sabes que está sintiendo el Señor. Aquí, ¿detrás de quién estás? Esta mujer se pone detrás de Jesús e inmediatamente derrama lágrimas a sus pies, y se dieron cuenta en la lectura, el beso en sus pies es ferviente. No dice simplemente que fue un beso, fervientemente besaba los pies del Señor. Así que, iglesia, a seguir a Jesús detrás de él y a besar fervientemente sus pies, es decir, estudiar, enamorarse, besar sus pisadas y derramar las lágrimas. Esa mujer era famosa en esa ciudad, tal como Colombia es famosa en el mundo. Estuve averiguando el narcotráfico de Colombia, a dónde ha llegado en la tierra, y hemos llegado a los 5 continentes. No hay lugar donde Colombia no sea conocida por este flagelo y por otros. Así que nosotros somos esa iglesia de la nación que viene a decir, hemos pecado como iglesia y como nación, pero vamos a seguirte. Vamos a enamorarnos de tus pisadas, Señor. Y venimos a pedir perdón a ti. Hemos pecado contra el cielo y contra la tierra. Y vamos a pedir perdón a todas las naciones, a todos los continentes donde ha llegado nuestra fama y nuestros productos para hacer daño. Y luego el Señor dice, si esto pasa, la reacción del Señor ante un pecador como nosotros, que se rinde, dice, no encuentro otro lugar. Quiero estar contigo, necesito un Salvador. La reacción del Señor es el que mucho se le perdona, mucho amará. Viene un tiempo para Colombia que donde la iglesia se humilla, viene un tiempo de amores con el Señor. Y así como en esta historia no es conocido el nombre de la mujer, es conocido la gracia del Señor. Es conocido la historia donde esta mujer es perdonada. Oramos que sea conocida el nombre del Señor en nuestra nación. ¿Por qué se va a conocer Colombia? Porque hubo una iglesia que se levantó y cambió la historia de la nación. ¿Cómo? No detrás de movimientos políticos, a los pies del Señor. Iglesia, no olvides la senda antigua. Es muy sencillo. La fórmula es muy sencilla, pero también es muy fácil desviarse. Así que quiero que mi esposa, como mujer, tome el papel y nos dirija en oración. Como esta mujer, humillados delante del Señor, a decir, ahora queremos seguirte. Vamos a enamorarnos de tus pisadas. Enamóranos, Señor, atráenos. Y regamos nuestro corazón delante de ti y vamos a pedir perdón por el daño hecho al Espíritu Santo como iglesia, y luego perdón a los 5 continentes por el flagelo que ha tenido nuestra nación. Acto seguido, oraré por los pastores en Colombia y terminaremos este tiempo. Así que no se distraiga y levante la voz
con nosotros en oración. Padre, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de todavía buscarte y de aún ser hallado. Gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo está aún en medio de nosotros y podemos encontrar tu rostro, encontrar tu presencia. Amado Señor, en esta mañana nos unimos a la Iglesia de Colombia, a la Iglesia, Señor, que está por encima de cualquier distracción del mundo, de cualquier afán de esta tierra, de cualquiera estrategia o plan del enemigo que haya creado para embolatar la iglesia, embolatar sus sentidos. Nos elevamos en esta mañana, Señor, por encima de todas esas situaciones que actualmente se están viviendo en esta nación Colombia. Sabemos, Señor, que nosotros somos extranjeros y advenedizos en esta tierra, que nuestra nacionalidad verdadera está en el reino de los cielos y que somos, Señor, conciudadanos, Señor, tuyos, allí en nuestra casa, el reino de los cielos. Que tú, Señor, enviaste a tu Hijo Jesucristo a establecer el reino aquí en la tierra por medio de la iglesia. Por esa razón, Señor, nosotros nos unimos a esa iglesia que te adora, a esa iglesia que bendice tu nombre y que no está afanada, Señor, por las agendas de este mundo, por las agendas que fabrica el enemigo en este mundo. Señor, oramos a ti, Padre, y sabemos que tú eres Dios, y por esa razón, que eres el único Dios, creador de los cielos y de la tierra, venimos a ti a pedirte perdón. Y así como esa mujer, nos unimos como iglesia en esta mañana para juntar nuestros cabellos y decirte, Padre, perdona todos los pecados de la iglesia colombiana. Perdona todas las asociaciones incorrectas que la iglesia colombiana, Señor, ha hecho. Esas asociaciones de maldad, esas asociaciones, Señor, para buscar su propio beneficio. Te pedimos perdón por la iglesia prostituida en Colombia, por esa iglesia, Señor, que defiende el aborto, por la iglesia, Señor, que defiende el divorcio, por la iglesia, Señor, que defiende la fornicación en los jóvenes, por la iglesia, Señor, que defiende el adulterio, por la iglesia, Señor, que defiende a la prostitución entre los hombres y las mujeres, por la iglesia, Señor, que defiende a los homosexuales y a las lesbianas, por la iglesia, Señor, que ha puesto, Señor, banderas sobre los abortos. En el nombre de Jesús hoy pedimos perdón por esa iglesia, Señor, que se ha prostituido en su corazón y que se ha prostituido en su actuar y en su hacer. Porque piensa, Señor, que así son las cosas mejor, que las cosas se hacen con un amor falso y endeble. En esta mañana te pedimos perdón. Perdónanos, venimos, Señor, a tus pies, que es donde encontramos el perdón. Perdónanos, Señor, como iglesia colombiana, por no orar, por permitir que las tinieblas sigan avanzando y sigan tomando terreno para ganar el corazón de los jóvenes colombianos. Perdónanos, Señor, como iglesia, porque hemos perdido, Señor, la batalla en oración, en ayuno. Perdónanos, Padre, porque como iglesia nos hemos preocupado más por llenar los templos, más por decorar los templos, por llenar los bolsillos, Señor, pero no por verdaderamente el corazón de los hombres, las almas, Señor. Se nos ha olvidado eso. Hoy en esta mañana te pedimos perdón por la iglesia colombiana que se ha extraviado. Y en esta mañana, Señor, oramos por los hijos, Señor, que la iglesia ha vendido a la maldad. Señor, en esta mañana, recupera, Padre, por favor, ese terreno que la iglesia ha perdido. Que tu gracia y que tu poder sea la que bendiga, Señor, a través del arrepentimiento de la iglesia. La iglesia nuevamente en Colombia sea establecida. Hoy, Señor, todo plan de las tinieblas para colocar el velo en la iglesia, el velo, Señor, se ha roto. Esas brujas y esos hechiceros que han entenebrecido la mente, Señor, de aquellos, Señor, que quieren
escuchar el dulce cantar de manera incorrecta. Señor, en esta mañana colocamos los sentidos de la Iglesia de Colombia en tus manos y venimos como esa mujer que vino a tus pies con sus cabellos. Venimos también llenos y cargados de pecados, llenos y cargados, Señor, de dolor, llenos y cargados de arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús oramos en esta mañana para que tu perdón sea hecho sobre la iglesia colombiana. Y en esta mañana sea despertando la iglesia de Colombia, la iglesia, Señor, verdadera, que ora, Señor, que se arrepiente, que sabe, Señor, que en oración tiene el arma de la luz para atravesar las tinieblas. En el nombre de Jesús, te pedimos perdón como iglesia colombiana por no poner el límite en las fronteras de Colombia, donde ha salido, Señor, la droga para todos los continentes. Te pedimos perdón, porque seguramente, Señor, si esto ha sucedido, es porque la iglesia se ha corrompido también, ha sido corrupta y ha permitido que las ilegalidades también entren en su casa. Así que, Señor, te pedimos perdón por esas ilegalidades. Te pedimos perdón por ser ladrones. Te pedimos perdón por no mirar, Señor, el verdadero corazón que Cristo Jesús tuvo para amarnos unos a los otros. Perdón, Señor. Y oramos en esta mañana que Colombia, la iglesia de Colombia, sea levantada nuevamente. Tú lo dijiste en tu palabra. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Y cuánto tenemos que, como iglesia de Colombia, pedir perdón? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Y oro, Señor, por valentía en los que ya están despiertos. Ya estás despertando a unos, pero los que ya están despiertos, Señor, dales más aceite a esos hombres de valor que predican la palabra tal como tú predicadas, con denuedo, con gracia, pero con verdad. Señor, que la gracia no sea parte de los labios de los que predican tu palabra, pero la verdad tampoco, Señor. Y si hay que predicar, aún peligrando nuestras vidas, Señor, para nosotros el morir es ganancia. Oramos, Señor, que el temor a la muerte se ha quitado de los corazones de tus hijos, porque si tú venciste la muerte, ¿de qué hemos de temer si morimos, Señor? A nada que aferrarnos en este mundo, a nada que aferrarnos. Solo por eso el pastor Miguel Arrazola, Señor, para que guarde su vida, su familia, su esposa, Señor. Y oramos, Señor, conforme está escrito, no toques a mi ungido. Señor, nada tocará a los varones, a las familias, a los ministerios que predican tu palabra con veracidad y en justicia, con corazón limpio y con la espada, Señor, en su mano. Ellos serán guardados y ninguna arma forjada contra la iglesia prosperará. Se condenan las lenguas de los brujos que se levantan en juicio y las brujerías detrás de los grupos armados. En el nombre de Jesús son expuestos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oro por valentía a pesar del peligro. Oro por valentía a pesar de la enfermedad. Oro por valentía a pesar de la amenaza. Varones, mujeres, niños, que como Nehemías, a pesar de las amenazas, continúan la obra. Porque solo hay uno que tiene el poder de quitar la vida. Y él dijo, no teman al hombre que puede matar el cuerpo. Teman a Dios que preserva el alma. Así que tememos a ti, Señor. Bendecimos a los pastores carnetizados en el Arauca. Señor, Padre, defiende a estos varones, defiende a los que están allí en esos campos recónditos de la selva, predicando tu palabra, esos ministerios que se hacen en chozas y hay indígenas aprendiendo. Señor, allí donde aparentemente no hay nadie, delante de tus ojos, ¿quién escapará? Como el sol alumbra sobre toda la tierra, así, Señor, ¿quién se escapará delante de tu fuego? Tú eres testigo fiel en todos los puntos recónditos de la tierra.
Nada se escapa de tu luz, sino que todo lo evidencias. Así que en el nombre del Señor oramos por que los pastores sean guardados. Guarda a las esposas de los pastores en su salud. Guarda, Señor, a los niños y a todas estas familias que se han levantado, y aún a los que no son pastores, pero se han levantado en altar a decir: en el anonimato levanto mi voz al Dios del cielo. Oramos que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Señor, úngenos para predicar tu palabra. Úngenos los oídos, destápanos los oídos para poder oír tu voz en medio de la distracción, en medio de las muchas voces. Podamos tener reposo para escucharte a ti, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén.